Muy buen día, mi nombre es Yesabel Guzmán, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua y para esta oportunidad vengo a hacer presentación del tema del encéfalo. El encéfalo es más que una masa de tejido contenida dentro de la cavidad craneal. Es un centro de comando de las funciones que conforman a todo lo que somos, desde funciones reflejas o autónomas hasta los procesos cognitivos. Es el órgano principal del sistema nervioso central y por tanto, en esta presentación se abordarán sus estructuras principales, que conforman una sinfonía de funciones que nos conforman como seres humanos. El encéfalo, como tal, es, al contrario de lo que la mayoría de las personas puede pensar a primera impresión, el cerebro es solamente una porción del encéfalo. Este órgano como tal se compone en tres partes: el tallo cerebral, el cerebelo y el cerebro o cerebrum. El tallo cerebral es la continuación rostral de la médula espinal. Su inicio se encuentra a nivel del foramen magno, que es el orificio de la base del cráneo. Entre sus funciones principales son ser un conducto de vías ascendentes o sensitivas y descendentes o motoras, es decir, que transmite las señales nerviosas desde los órganos sensoriales hasta las estructuras superiores del encéfalo y viceversa. Constituye un control de las funciones autónomas, reflejas e inconscientes de los órganos en los sistemas respiratorio, circulatorio, digestivo, entre otros. Modula las funciones fisiológicas como el estado de alerta y cognitivas como la atención. Adicionalmente, de ella emergen la mayoría de los núcleos de los 12 pares craneales. El tallo cerebral se separa, a su vez, en tres estructuras diferenciadas. La primera es la médula oblongada o bulbo raquídeo, la segunda es el puente o protuberancia y la tercera es el mesencéfalo. La médula oblongada. La misma tiene forma cónica. En su parte inferior conecta con la médula espinal a través del conducto ependimario. A medida que se dirige a la parte superior, se va ensanchando, formando el piso del cuarto ventrículo. En la superficie anterior cuenta con la fisura media, de la cual salen haces de fibras corticoespinales, cuyas células tienen origen en la corteza cerebral. A partir de esta fisura se encuentran luego las dos estructuras diferenciadas a sus lados llamadas pirámides, que son los tractos motores. Y a sus costados, al costado de las pirámides, se encuentran las olivas. Entre las olivas y las pirámides salen las raíces del nervio hipogloso. En esta zona también se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores, que son los encargados de conectar esta parte del tallo cerebral con el cerebelo. Entre el pedúnculo y la oliva se encuentran las raíces de los nervios glosofaringeo, accesorio y vago. Ahora bien, en la parte posterior de la médula oblongada se encuentra también una fisura, la fisura media posterior, que marca otras estructuras llamadas tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme. A nivel interno se sucede una alteración del orden de la sustancia blanca y la sustancia gris. Se encuentran 4 niveles: la decusación de las pirámides, la decusación de los lemniscos, las olivas y el nivel inferior al puente. La médula oblongada tiene 3 centímetros de longitud y 2,5 centímetros de diámetro. Puente o protuberancia. Es la parte intermedia del tallo cerebral. En ella se empieza
la decusación o cruce de las vías nerviosas. La misma mide 2,5 centímetros de largo. En su parte anterior tiene haces de fibras nerviosas que luego convergen para formar el pedúnculo cerebeloso medio, con el cual conecta esta parte con el cerebelo. En esta región existe el surco basilar que aloja la arteria del mismo nombre, mientras que en la parte anterolateral se encuentran el origen del nervio trigémino. Entre el puente y la médula oblongada, de medial a lateral, se encuentran las raíces de los nervios abducens, facial y vestíbulo coclear. Mientras que ya la región posterior del puente se encuentra oculto por los hemisferios cerebelosos. Esta región tiene forma de triángulo y a cada lado de esta se encuentran los pedúnculos cerebelosos superiores. Por último, el mesencéfalo es la estructura superior del tallo cerebral, la encargada de conectar las estructuras anteriores del tallo cerebral con el cerebelo y el prosencéfalo. Por su ubicación constituye la base de los hemisferios cerebrales y tiene funciones asociadas como las sensoriales y motoras. Específicamente, está involucrado con los movimientos oculares y de la coordinación. En esta zona se encuentran los tubérculos cuadrigéminos, los cuales son 4 separados en un par superior y un par inferior. El par superior está vinculado a funciones de reflejos visuales, mientras que el par inferior está relacionado con los reflejos auditivos. A nivel interno, se encuentra atravesado por el acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral, que está lleno de líquido cefalorraquídeo. El mismo conducto une al cuarto y tercer ventrículo. Este acueducto está rodeado por el epéndimo y la sustancia gris central. En esta zona, igualmente a nivel interno, se encuentran 2 bandas de sustancia gris que tienen una pigmentación diferente, por lo que se les llamó sustancia negra. Adicionalmente, tienen al núcleo rojo, que también son estructuras con sustancia gris, pero que sus neuronas tienen un proceso de vascularización y adicionalmente el citoplasma de muchas de estas células tiene hierro, lo que debe su pigmentación rojiza. El cerebelo. El cerebelo constituye apenas el 10% de todo el encéfalo, a pesar de tener 4 veces la cantidad de neuronas de la corteza cerebral. Se encuentra en la parte posterior del encéfalo, dentro del tentorium, específicamente entre el tallo cerebral y debajo de los lóbulos occipitales. Sus funciones principales son establecer el control, precisión y la corrección de los movimientos voluntarios y regular el aprendizaje por condicionamiento motor. Adicionalmente, está involucrado con la coordinación y el tono muscular. La sustancia gris de la corteza está plegada en surcos y cisuras que separan 3 fisuras principales: la principal, la horizontal y la posterior. Estas se separan a 3 lóbulos, que a su vez se pueden separar en 10 lobulillos. El vestíbulo cerebelo está asociado a la estructura del lóbulo flóculo nodular, que está involucrado con las funciones de coordinación y movimientos oculares.
El espinocerebelo se relaciona con la zona del vermis y el paravermis. Sus funciones asociadas son el movimiento de los músculos paraxiales, que involucran el movimiento de las piernas y el tronco. El cerebro-cerebelo está involucrado con las estructuras de los hemisferios laterales y se relaciona a las funciones del habla y de la coordinación. Otras de las funciones asociadas a los hemisferios cerebelosos son el aprendizaje, la memoria de trabajo verbal, el lenguaje y la planeación estratégica. El cerebro es la mayor porción del sistema nervioso central y del encéfalo. Se encuentra dentro de la cavidad craneana, entre la fosa media y la fosa posterior. Se divide a su vez en dos partes, el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo son las estructuras que se encuentran circundantes al tercer ventrículo. Entre ellas se encuentran el tálamo, que es la estructura de mayor tamaño, cuya función es ser un centro de integración de señales sensoriales, a excepción de la olfatoria. El subtálamo se encarga de las funciones musculares y de coordinación. En el caso del epitálamo, este se constituye de la avérnula y de la glándula pineal. Se encarga de las funciones del ciclo circadiano y por medio de la glándula pineal produce la melatonina para inducir el sueño y los estados de vigilia. Por último, el hipotálamo, que es un centro de integración de señales del ambiente. Es decir, está encargado de la homeostasis y de regular en específico la temperatura corporal, la sensación de sed, hambre, sueño, etc. El telencéfalo es la estructura de mayor tamaño del sistema nervioso central y del encéfalo. Está constituida por los hemisferios cerebrales. A su vez se pueden diferenciar dos estructuras principales, que son el córtex, en el cual la sustancia gris está plegada en surcos y circunvoluciones. Y aparte de eso, el subcórtex, que son las estructuras que quedan inmediatamente inferiores a la corteza cerebral. Entre las fisuras, la más importante es la fisura interhemisférica que separa a ambos hemisferios. Luego los surcos y circunvoluciones diferencian áreas de asociación relacionadas al procesamiento cognitivo, es decir, son las encargadas de múltiples funciones cognitivas y mentales. Principalmente, la corteza se separa en 4 lóbulos principales por cada hemisferio. Estos son el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Entre otras estructuras se encuentra el cuerpo calloso, que es una comisura nerviosa encargada de unir a ambos hemisferios. Además, permite el intercambio de señales nerviosas entre ambos. Es muy común escuchar en el lenguaje común referencias acerca de la teoría de la lateralización hemisférica, la cual corresponde a que algunas funciones están más asociadas a un hemisferio en comparación con otros. Sin embargo, algunos estudios han señalado que esto no siempre es cierto. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, que ha sido fuertemente asociado al hemisferio izquierdo, estudios señalan que el hemisferio izquierdo y algunas estructuras del córtex están específicamente relacionadas con el proceso de la modulación y de la interpretación semántica, mientras que en el hemisferio derecho se procesa el tono utilizado en una conversación
y la emocionalidad asociada a este. Un hemisferio no se centra únicamente en un proceso. El lenguaje es una función complicada en el ser humano. Por lo tanto, para que éste pueda llevarse a cabo correctamente, el cerebro está trabajando en conjunto. Es decir, tanto un hemisferio como el otro están enviando y recibiendo señales entre ellos para poder producir el habla, pero también para procesar la información de ella. En cuanto a la vasculatura del cerebro, hay dos grandes sistemas involucrados. El posterior, en el cual se encuentra la arteria basilar, que se divide para formar las arterias cerebrales, y el sistema anterior, que está relacionado a la arteria carotidea. Ambos sistemas se unen luego en la base del cerebro para formar el círculo arterial cerebral, que es denominado el polígono de Willis. Otras estructuras importantes relacionadas son las meninges, aunque estas no son membranas que solo recubren al encéfalo, sino que también a la médula espinal. Estas membranas son tres, las cuales están constituidas por la pía madre, la más cercana y que recubre a la corteza cerebral y a todas las estructuras del sistema nervioso. La del medio se llama aracnoides, en donde se encuentra el espacio subaracnoideo, en el cual transcurre el líquido cefalorraquídeo, y la dura madre. Por último, el sistema ventricular está relacionado a 4 ventrículos. Los dos laterales, que se encuentran entre el diencéfalo y el telencéfalo, y el tercer y cuarto ventrículo, todos se encargan de producir el líquido cefalorraquídeo y de dirigirlo a diferentes partes del sistema nervioso. Conclusión. Entre las conexiones de estas estructuras señaladas en la presentación, junto con otras, se podría mencionar la corteza y la médula espinal, las cuales comparten la vía de tractos corticoespinales, el tronco encefálico y la médula espinal, que regulan funciones básicas, el cerebro y la médula espinal, que se encargan de coordinar la ejecución motora. El tálamo, el córtex y la médula espinal integran información sensorial pero no olfatoria. El sistema límbico, el tronco y el córtex se encargan de la regulación neuroendocrina, la conducta emocional y la memoria. A su vez, como se pudo comprobar en la presentación, algunas estructuras del diencéfalo están igualmente integradas entre las estructuras del sistema límbico. Muchas gracias por ver mi presentación.